y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Señor, gracias por este hermoso y glorioso momento. Es tuyo, Señor, y este día es para ti, dedicado para ti. Oh Señor, ayúdanos ahora que entramos a la exposición de tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Queremos honrarte, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, pues, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Si cualquiera de los apóstoles del Nuevo Testamento viviera en este siglo, sea Juan, Pedro o el mismísimo apóstol Pablo, si alguno de ellos viviera en nuestro hermoso país, México, y estuviera presente alguno de ellos en el día del Señor en tan solamente en una de tantas iglesias que aquí en este país existen, ¿qué creen ustedes que ellos pensarían? Como enviados de Cristo, los apóstoles, y teniendo en cuenta Efesios capítulo 2, en donde dice que los apóstoles junto con los profetas son el fundamento de la iglesia, ¿creen ustedes que los apóstoles se agradarían? Como enviados de Cristo, comisionados por Él mismo, bajo su autoridad, ¿creen que los apóstoles estarían contentos? ¿Creen que ellos se agradarían de lo que hoy en día se ve en muchas iglesias alrededor de muchas ciudades, por diferentes países, no tan solamente de México ya, sino alrededor del mundo? Aquí en Ensenada, lo que sucede domingo tras domingo, y seamos honestos, ¿creen verdaderamente que los apóstoles estarían satisfechos? ¿Qué creen ustedes que pasaría si ellos vieran la forma de nuestra adoración en el culto en el día del Señor? Posiblemente usted diría que se sentirían satisfechos, orgullosos, y especialmente al ver todo lo que se hace dentro de las cuatro paredes de los lugares en donde se reúnen los creyentes. Posiblemente usted pensaría que Pablo daría un 10, y especialmente a las iglesias que tienen ministerio para todo. Ministerio para los hombres, ministerio para las mujeres, ministerio para los jóvenes, para los niños, para los matrimonios jóvenes, para los solteros, ministerios de pesca, ministerios de cocina, ministerio de esto, ministerio de lo otro. Pero, y créanme, amados hermanos, con esto no queremos decir que tenemos a los ministerios por negativos. Por supuesto que no está mal. Pero hagámonos la pregunta, ¿será verdaderamente la forma como la iglesia debe de funcionar? Y una pregunta más específica, ¿será bíblico? O sea, para que una iglesia sea una iglesia verdadera, ¿son necesarios estos ministerios? Y de nuevo, reitero, no considero mal que una iglesia tenga diferentes ministerios. Pero la pregunta que me debo de hacer, y usted también, es, ¿cómo es que se mira verdaderamente una iglesia? Podríamos poner de ejemplo varias iglesias, y algunos dirían, esta sí, esta no, esta más o menos, esa sí es iglesia, esa definitivamente no. Bueno, sugiero una mejor idea.
¿Qué les parece mejor que veamos juntos qué es lo que la Biblia dice en cuanto al tema? Veamos en el Nuevo Testamento cómo es que se ve una iglesia bíblica. No vayamos a ningún otro lado, no pongamos como ejemplo tal vez a las iglesias de multitudes o a las iglesias que tienen grandes edificios. Es en la Biblia, es en la palabra inspirada, inerrante e infalible. Es en la palabra escrita que podemos encontrar la respuesta a esta interrogante y a muchas otras más. La misma Biblia declara ser perfecta. Salmo número 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Salmo número 19, versículo 7, de la misma forma dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Proverbio número 30, versículo 5 dice: sencillamente toda palabra de Dios es limpia. Así que, amados, vayamos a ella y oremos al Señor para que su Espíritu nos ayude a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿cómo es que se ve verdaderamente una iglesia bíblica? Ya leímos Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, y los vamos a exponer en un momento versículo por versículo. Pero me gustaría que fuéramos al inicio del capítulo y que juntos veamos los acontecimientos justo antes del nacimiento de la iglesia tal y como la conocemos hoy. Observen si tiene todavía su Biblia abierta ahí en el capítulo 2. Observen que en los versículos del 1 al 4 todos estaban reunidos justo así como lo estamos hoy nosotros. Ahí había hermanos fieles al Señor, y dice el capítulo 2, versículos 1 al 4, que todos estaban unánimes, juntos, en un mismo sentir, cuando de repente viene del cielo un estruendo como de viento. Luego lenguas repartidas como de fuego empezaron a recibir todos los presentes. El versículo 4 nos dice que era el Espíritu Santo. Cada y uno de ellos fueron investidos por él, por la tercera persona de la Trinidad. Y esto se manifestó de una manera visible. Todos empezaron a hablar lenguas. Ahora, estas lenguas, entendamos, no eran lenguas extrañas ni angélicas. De hecho, eran lenguas que podían ser entendidas debido a que eran idiomas. Y la prueba de esto se encuentra en los versículos del 5 al 13. Observen que varios hombres judíos que habían venido de diferentes partes del mundo a celebrar la fiesta judía de Pentecostés, ellos habían entendido los diferentes idiomas, las diferentes lenguas que los primeros discípulos habían hablado según el Espíritu les daba que hablasen. Y estos hombres judíos, al escucharlos, estaban simplemente atónitos, maravillados. Observen el versículo 6, parte final, dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Versículo 8, perplejos se preguntaban: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11, después de una lista de las diferentes regiones de donde venían todos estos hombres, observen lo que dice al final: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos. O sea que estos hombres jamás habían experimentado algo así. Esto era obra sobrenatural, era obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santa Trinidad. Ahora, tan solamente estos solos versículos ya era algo demasiado para la iglesia y para estos hombres. Pero esto solamente fue el inicio de lo que sucedería
a continuación. De los versículos 14 hasta el versículo 33 es Pedro nada más y nada menos que predicando el primer sermón de la historia de la iglesia, el primer sermón cristiano. Y ahí en esa hora y en ese momento histórico de la iglesia, Pedro, como todo un buen ministro fiel del evangelio, comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y después de haber confrontado el evangelio a muchos de estos hombres, sucedió lo que tenía que suceder. Muchos de ellos creyeron. Muchos de ellos llegaron a la fe. Creyeron verdaderamente, hicieron profesión de fe. Pero no tan solamente creyeron, al mismo tiempo ellos se arrepintieron. Se arrepintieron, confesaron su maldad, confesaron su pecado y, escuchen, y se sometieron al señorío de Cristo, reconociendo que Él era y es el Mesías prometido. El versículo 36 dice que Dios le había hecho Señor y Cristo, y estos hombres lo creyeron verdaderamente. Ahora, esa profesión de fe se evidenció inmediatamente con un acto, con el acto del bautismo. Los que creyeron, los que recibieron su palabra, dice el versículo 41, fueron bautizados. Creyeron y se bautizaron. Y note lo que dice el final, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia tal y como la conocemos había nacido. El misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, ahora era revelado por el Espíritu. Ya no había más enemistad con Dios para estos hombres. Ellos habían sido justificados por la fe y solamente por la fe en Cristo Jesús. Y una vez el Señor, habiéndolos salvado, los añade a su familia espiritual, los añade a la iglesia. Y esto traería varias implicaciones. Esto significaba que la vida de estos hombres y la vida de sus familias también como resultado cambiarían y drásticamente. Sus vidas ya no iban a ser igual. Todo a partir de ese día cambiaría en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su manera de conducirse. Cambiaría su perspectiva completamente acerca de Dios y de todo lo que tenía que ver con la adoración y el servicio a Dios. La vida para estos hombres era una nueva. Habían sido añadidos a la iglesia. Había nacido la iglesia tal y como la conocemos hoy. Y volviendo a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿cómo es que se mira verdaderamente una iglesia? Bueno, eso es precisamente lo que veremos a continuación. Estaremos viendo 8 marcas de una iglesia bíblica. 8 marcas de una iglesia bíblica. Y la primera la vemos en el versículo número 42. Recuerdan, habían sido salvos, habían sido añadidos a la iglesia, habían profesado fe, habían sido bautizados, se habían arrepentido. Versículo 42. Y esto es lo que resultó: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia bíblica persevera en la doctrina. Lo repito, una iglesia bíblica persevera en la doctrina. Esto quiere decir que una iglesia bíblica, para empezar, aprende la doctrina, estudia la doctrina, ama la doctrina, persevera en la doctrina. ¿Qué tan importante es la doctrina para la iglesia? ¿Qué tan fundamental es que sea parte de ella? ¿Y qué tan importante es no solamente saber doctrina, sino, escuchen, permanecer en ella?
Bueno, es tan importante que el apóstol Pablo le dio la siguiente advertencia al joven Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice a su joven pastor: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La implicación era que Timoteo debía de ser fiel primeramente en su enseñanza. Él, como ministro del evangelio, no debía desviarse, incluso cuando fuera tentado por alguna razón, ya sea debido a la falta de interés de los congregantes, o ya sea debido a su timidez, o tal vez debido a los falsos maestros y los detractores. La salvación de muchos estaba en juego y Timoteo necesitaba permanecer fiel y persistente en la sana doctrina. Y así la iglesia de hoy también necesita perseverar en la doctrina. Pregunta: ¿qué tan importante es para ti? Es tan súper importante la perseverancia en la doctrina que el apóstol Juan dijo en 2 de Juan versículo 9 que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, el que persevera es, ¿listos?, un verdadero cristiano. Por lo que aquí perseverar en la doctrina implica seguir fielmente las enseñanzas y prácticas de la fe cristiana sin apartarse de ellas. Es un llamado a mantenerse arraigado en la fe y a seguir aprendiendo y crecer en ella. Perseverar en la doctrina. Y sí, conocer doctrina es súper importante, pero a la vez en el perseverar es donde realmente está, si queremos decirlo así, la clave para el éxito espiritual. Una iglesia bíblica persevera en la doctrina, no en 5 pasos para el éxito ministerial, no en 10 pasos para un matrimonio feliz, no en una asistencia a alguna conferencia cada año, no, es en una perseverancia en la doctrina. Segunda marca de una iglesia bíblica, la comunión, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Una iglesia bíblica practica la comunión. ¿Qué es la comunión? Esto no es más que un compañerismo, pero escuchen, este es un compañerismo real. No como el que se suele tener con alguna persona no creyente. Esto aquí, esta comunión denota sostener una relación genuina, una relación que está fundamentada en la verdad de Dios, revelada en las Escrituras, así como en el amor de Cristo derramado y expresado en esa cruz. Y una vez habiendo sido añadido a la familia de Dios, todos somos hermanos, somos compañeros, convivimos juntos, compartimos juntos, reímos juntos, lloramos juntos, entramos en comunión. Y esto incluye el animarnos los unos a los otros. La comunión implica una edificación por tan solamente estar juntos. Creo verdaderamente que eso alimenta y nutre nuestras almas, el convivir con otros hermanos de corazones que han sido de la misma forma regenerados a través del poder del evangelio. Una iglesia bíblica practica la comunión. Tercer marca, las ordenanzas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Y qué dice? En el partimiento del pan.
Una iglesia bíblica administra las ordenanzas. El partimiento del pan aquí probablemente incluía tanto la Santa Cena del Señor, así como una comida fraternal, justo como lo solemos tener muchas veces después de nuestros servicios. Pero creo que aquí el enfoque recae más fuerte sobre la Santa Cena del Señor, cual es una ordenanza o sacramento, que en realidad es un mandato para todos aquellos que profesan la fe cristiana. El Señor Jesús fue el que la instituyó una noche anterior a su arresto y muerte, y el apóstol Pablo la reitera en forma de instrucción divina para la iglesia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, que dice así, y tal vez usted conoce este pasaje de memoria. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Una iglesia bíblica administra las ordenanzas. Mencionamos previamente también el bautismo. ¿Quién se puede bautizar? Aquel que ha puesto su fe en Cristo y solamente en Cristo Jesús. Y lo hace para expresar públicamente lo que sucedió en su interior. La regeneración le hace saber a todos que ha creído en Cristo y que se identifica junto con Él en su muerte, sepultura y resurrección para vida eterna. Una iglesia bíblica administra las ordenanzas. Cuarta marca, las oraciones. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia bíblica es una iglesia que ora. Todo creyente está llamado a la oración privada y personal, ¿cierto? Sin embargo, aquí la Escritura se refiere a las oraciones públicas y colectivas, lo que significa que la iglesia local necesita tener reuniones de oración. Y no necesariamente un día específico, aunque estaría excelente hacer esto, reservar un día especial. Pero aquí se refiere a que dentro del culto se incluya tiempo de oración, justo como lo hemos hecho hoy. Más adelante en el capítulo 4 podemos ver un ejemplo de esto. En el versículo 24 dice que ellos, habiéndolo oído, noten lo que hicieron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta fue su oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si usted tiene tiempo puede leer el resto del capítulo 4 y se dará cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que oraba. Una iglesia bíblica es una iglesia que ora. Ahora, ¿qué de la oración? ¿Qué tenemos que orar? De acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a su palabra, porque usualmente nos enfocamos mayormente ¿en qué? En nuestras necesidades, y no estamos diciendo que eso está mal, está perfectamente bien, no tenemos a nadie más a quien acudir, mas sin embargo nuestra oración se debe de enfocar primeramente y primariamente en Dios. Alabarle, adorarle, darle toda la gloria. Y después todo lo que podamos tal vez pedir, y si pedimos con fe, el Señor, si es su voluntad, ciertamente nos concederá el anhelo de nuestro corazón. Una iglesia bíblica es una iglesia que ora. Quinta marca, el temor reverente. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia bíblica es una iglesia que tiene un temor reverente. ¿Temor a qué o a quién? ¿Al diablo? ¿A Satanás? ¿A los demonios? ¿Temor a los hombres? ¿Temor a las pruebas? No, nada de eso. Esto es tener temor a Dios.
Pero más claramente hablando, esto no se refiere a tenerle terror a Dios como si fuera Él un Dios indiferente y que tal vez nos podría hacer algún tipo de daño. No, todo lo contrario. Aquí por temor significa tener, escuchen, una profunda reverencia por Dios. La iglesia primitiva, a diferencia de muchas iglesias hoy, tenía temor. Y eso se debía a que todos estaban conscientes de la presencia de Dios. No es como si salían del día del culto y Dios ya no estaba con ellos. Todo lo contrario, ellos sabían que Dios los estaba observando siempre. Por lo tanto, su temor era constante. Siempre estaba presente en su vida. Ahí no jugaban a la iglesita, ¿no? Todos tenían un gran temor, una profunda reverencia por Dios. En el lenguaje del Antiguo Testamento, todos se quitaban los zapatos porque sabían que donde estaban era lugar santo. Cuando hoy muchos irreverentemente corrompen los lugares de reunión, cuando debería de ser un lugar totalmente solemne. Estemos dentro de un recinto o estemos afuera en un patio, ahí es la reunión de los santos. Por lo tanto, debemos de tener un temor, una profunda reverencia a Dios. Dice un comentarista que en la iglesia del primer siglo muchos estaban conscientes, y cito, del poder de Dios que provocaron una atmósfera sagrada. Incluso los pecadores no salvos eran conscientes de la santidad de la hora y del lugar. Una iglesia bíblica es una iglesia que tiene un temor reverente. Sexta marca, la unidad y las cosas en común. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una iglesia bíblica promueve la unidad y tiene las cosas en común. Veamos estas dos cosas, la unidad y las cosas en común. Pero veamos primeramente la unidad. La Biblia enseña que la unidad entre los creyentes es esencial, ¿cierto? Y que debe de ser buscada por todos activamente, ya que esta es un reflejo del amor de Dios y tiene un impacto, aunque no lo creamos, poderoso con los de afuera. En otras palabras, al estar unidos, al estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu, estamos dando evidencia de que verdaderamente hay unión, de que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo y lo expresamos por la manera como nos abrazamos. La Biblia habla mucho sobre la unidad, destacando su importancia en varios pasajes, como por ejemplo en el Salmo número 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo resalta la belleza y la bendición de la unidad entre los hermanos. Recordemos, somos hermanos, somos la familia de Dios. Debemos de estar unidos. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? Juan capítulo 17, versículo 21, vemos que el Señor Jesús ora por la unidad de sus discípulos diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más, la iglesia unida da testimonio del poder de Dios, del poder de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo insta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Pero esta unidad debe de ser vista y considerada no como una carga, no como algo impuesto sobre nosotros, no, sino como un trabajo activo que requiere, escuchen, esfuerzo personal y un compromiso. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, vemos aquí que el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo donde cada miembro tiene su propia función, pero todos son parte de ese solo cuerpo. Y esto ilustra la unidad en la diversidad donde cada individuo es importante para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Esa fue la unidad. Hablemos de las cosas en común. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, y observen lo que dice al final, y tenían en común todas las cosas. O sea que los creyentes en ese entonces reconocían básicamente que todo absolutamente le pertenecía a Dios. Por lo tanto, de una manera espontánea y voluntaria, todo lo compartían entre ellos, ayudando de esta manera tan especial a quienes eran más pobres, a los que eran marginados posiblemente, los que estaban necesitados dentro del grupo de creyentes. Pero lamentablemente, y hoy en día la iglesia, muchos dentro de ella son egoístas, pero no así con la iglesia del primer siglo. Observen lo que ellos hacían, y esto sigue siendo parte de la sexta marca. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aunque aquí no es un mandamiento, o sea, nadie aquí tiene que ir por las escrituras de sus propiedades para ir a venderlas y luego repartirlas, ¿no? Aparte, ojo, aquí no se está haciendo un llamado al socialismo. Aquí los creyentes no vivían en un solo lugar, ni tampoco repartían en cantidades iguales los alimentos y las provisiones, ¿no? Aquí la idea es que el creyente debe de ser siempre, cuando tiene la oportunidad, de ser generoso. De ser generoso y no aferrarse a lo que tiene, especialmente cuando ve que otros necesitan ayuda. Y debe de ser así porque el creyente reconoce que todo es de Dios y que si por alguna razón posee algo es porque primeramente lo ha recibido de parte de Dios. Y cuando él ve alguna necesidad, ya sea dentro de la iglesia o ya sea para alguna necesidad de algún hermano, prontamente él hará algo al respecto. Mirará y estará consciente siempre de las necesidades de otro. Una iglesia bíblica promueve la unidad y las cosas en común. Séptima marca, el compañerismo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Una iglesia bíblica disfruta el compañerismo. El compañerismo no estaba limitado a un día a la semana, sino que tanto la adoración en el templo como la participación de los alimentos en los hogares era una realidad diaria y de gozo constante. Y en realidad, de nuevo, aquí no es un llamado a que todos estemos aquí todos los días, ¿no? Entendemos que el Señor tiene planes personales, familiares, particulares para cada quien, pero cuando llega ese día, cuando llega ese momento, todos debemos de disfrutar nuestro compañerismo. Esto a simple vistazo parece ser muy sencillo y creo que lo es, verdaderamente lo es. El asunto es que tristemente esto casi no sucede en las iglesias. Llega el día de la reunión, sea domingo, sea el día del Señor, sea miércoles o jueves, y algunos se preguntan si tendrán que ir. Y si llegan a ir, esperan el
el momento en cuando termine la reunión para prontamente irse a lo que tenga que hacer. Y no estamos diciendo que tenemos asuntos que atender, todos los tenemos. Pero cuando empezamos a ver un patrón en donde la iglesia ya no es una prioridad y en donde ya no disfrutamos el compañerismo, donde nuestra mente está en otras cosas, en otros asuntos, dejamos de ser una iglesia bíblica. Pero una iglesia bíblica verdaderamente disfruta el compañerismo. Octava y última marca, la alabanza y adoración. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia bíblica alaba y adora a Dios. La Biblia enseña que la alabanza y la adoración a Dios son acciones muy, pero muy importantes para los creyentes. Por lo tanto, se nos anima a adorar a Dios primeramente con entendimiento, con toda sinceridad, con mucha gratitud y mucha reverencia, ya sea a través de la música, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la obediencia o cualquier otra forma de expresión de nuestra fe. La Biblia contiene numerosos pasajes que hablan sobre la alabanza y la adoración a Dios, y aquí les proveo algunos ejemplos. Salmo número 95, versículo 6, dice el salmista: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Este versículo enfatiza la reverencia y la adoración hacia Dios como nuestro Creador. Salmo número 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Aquí se nos anima básicamente a entrar a la presencia de Dios con acción de gracias y alabanza. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, Jesús dijo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es también necesario que tales adoradores busquen que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es, escuchen, necesario que adoren. No es una opción. Y tal vez puedes gritar cuando estamos cantando los himnos, tal vez puedes cantar en tu corazón. El punto es que lo debes de hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oraciones, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La oración es una forma también de adoración y comunicación con nuestro Dios. Una iglesia bíblica alaba y adora a Dios. Pero escuchen, no solamente dentro del culto, dentro del servicio, sino también fuera del lugar de reunión. Donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, debemos de alabar en nuestros corazones. Debemos de adorar a nuestro gran y buen Dios. Ahora, ya vimos qué era lo que hacía la iglesia del primer siglo. Podemos decir que ellos tenían ciertas responsabilidades y creo que lo hacían y bastante bien. Ellos habían entendido verdaderamente lo que era la iglesia. Y hacer estas cosas para ellos no era para nada gravoso. No les resultaba difícil. De hecho, todo esto era agradable y satisfactorio. Pero ¿saben? Lo mejor de todo era que Dios se agradaba. Dios verdaderamente se agradaba. ¿Cómo sabemos? Bueno, por la acción que Dios tomaba al ver que la iglesia estaba caminando como esta debía. Y observen lo que Dios
hacía en respuesta a la diligencia de los santos del primer siglo. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y observen la parte final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué nuestra iglesia se encuentra tan estancada? A veces nos preguntamos por qué es que vemos a personas que tienen años y años y años y siguen igual o peor. Incluso vemos a muchos que en vez de madurar en la fe, cada vez son más insoportables y menos espirituales. O tal vez nos preguntemos por qué es que ni siquiera vienen nuevas personas y muchas veces ni siquiera ya vienen a visitarnos. Bueno, consideremos nuestro texto. De acuerdo a nuestro texto, es muy posible que el Señor no está moviéndose y haciendo crecer a la iglesia debido a que no se están practicando estas marcas distintivas de la iglesia bíblica. Amados, Dios es el mismo Dios del primer siglo. Dios es el mismo Dios que hizo que de 120 en un solo día creciera la iglesia a 3,000 personas. O sea que el crecimiento de la iglesia estaba dentro del plan de Dios, y creo sinceramente que lo sigue haciendo hoy. Dios verdaderamente puede hacer crecer a la iglesia tanto en número como espiritualmente. Pero antes de que pensemos en cosas grandes, algo que en realidad es el enfoque de muchos, antes que nada tenemos que ver cómo es que la iglesia debe de caminar. ¿Cómo es que estamos nosotros viviendo la vida de la iglesia? Tal vez no hemos visto el milagro de milagros, o sea, la salvación en otros, posiblemente porque aún no hemos ni siquiera empezado a hacer la parte que nos corresponde. Hoy, tan solamente hoy, hemos escuchado 8 marcas. Podemos enlistar otras 30 más, 50 más, pero creo que son suficientes. 8 marcas de una iglesia bíblica. Nuestra iglesia, ahora localizada aquí en Ensenada, se compromete públicamente y delante de Dios a perseverar en ellas. Miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia, ¿se comprometen ustedes? ¿Harán su mejor esfuerzo sabiendo que Dios manda esto y que en respuesta Él hará tan simplemente y sencillamente el resto? Si usted nos está visitando hoy y busca un lugar donde se honra con temor y temblor la santa palabra de Dios, le extendemos la invitación a que usted considere nuestra iglesia local. No queremos hacernos de un nombre. Eso está muy lejos de nuestros corazones. Queremos honrar a Dios. Queremos honrar su palabra. Queremos ser tan solamente una iglesia bíblica. Una iglesia que así con defectos y errores, así como la iglesia del Nuevo Testamento, pero una iglesia que verdaderamente está caminando de acuerdo al Nuevo Testamento. Existen mensajes bíblicos que son específicamente para la iglesia, y este que usted acaba de escuchar es uno de ellos. Creo sinceramente que la iglesia ha sido exhortada por medio de este pasaje. Pero si usted no es parte de la iglesia, o sea, lo que quiero decir es que si usted no es salvo, entonces tenemos este pequeño mensaje para usted. La carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese mensaje se llama el evangelio. Hay un Dios que ha creado el cielo, su firmamento y el mundo en que vivimos.
Ese Dios es eterno, es un ser majestuoso. Su voz es como el estruendo de las aguas. Y cuando esa voz poderosa dijo, hagamos a nuestra imagen al hombre conforme a nuestra semejanza, dice la Biblia que al ver lo que había creado, dijo, es bueno en gran manera. Y se mantuvo así el hombre hasta que decidió pecar, y en el momento que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaba desnudo, avergonzado por su pecado, se separó del Dios grande y majestuoso. El pecado y la santidad de Dios desde ese entonces se interpusieron. Dios y el hombre se hicieron enemigos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tal vez usted me dirá, yo no soy enemigo de Dios, yo no soy tan malo como muchos otros. Bueno, quisiera responderle, tal vez usted sea mejor moralmente que el asesino en serie, que el traficante de drogas, que aquel que rapta a los menores y a las mujeres. Pero déjeme decirle también esto, jamás podrá usted ser como Dios es. Jesús dijo que solamente hay un bueno, uno solo, y ese bueno es Dios. Querido amigo, esas son malas noticias para ti, porque en tu condición actual tú hoy mismo te encuentras condenado. Es solamente cuestión de esperar el día de juicio, cuando te presentes delante de ese Dios majestuoso y santo, y el veredicto final en contra de ti ese día será culpable. Culpable. Y esas son malas noticias para ti. Pero hace 2000 años hubo un hombre que recibió esa misma sentencia, fue declarado culpable pero sin serlo. Él nació de una mujer virgen, los sabios del oriente se postraron ante él. Al crecer vivió una vida justa, una vida perfecta, sin mancha, sin arruga. Él vivió una vida santa y piadosa, pero aún así fue declarado culpable ante la corte religiosa y fue llevado a una cruz. Y en esa cruz él tomó los pecados de todos aquellos que iban a creer en él. Y Dios le castigó porque la paga del pecado es la muerte. Toda la ira de Dios cayó sobre él y murió. Murió y fue sepultado. Verdaderamente fue sepultado en una tumba. Pero dice la Escritura que al tercer día él resucitó. Resucitó en gloria, y todo aquel que lo mira por lo que es y por lo que representa y por lo que hizo, a través de la fe, Dios concede la salvación. Si ese eres tú, mi amado amigo, te invito a que te arrepientes de tu pecado, lo confieses y lo veas a Él como el único y suficiente Salvador. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, y gracias, Señor, porque aunque nuestra iglesia se ha movido acá, sabemos, Señor, que tú estás en todo lugar, y sabemos, Señor, que acá mismo estarás obrando, Señor, de una manera extraordinaria. No alcanzaremos ni a entender, Señor, lo que tú estarás haciendo. Bendice, Señor, la obra de tus manos, y bendice a cada individuo que pueda estar presente en nuestros servicios en el día del Señor, para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.